Traducción al español. ¿Tenías alguna idea antes de que sucedieran los encuentros sexuales de que iba a... Hay una controversia que pareció haber perseguido a Hulk Hogan hasta la tumba. Una víctima finalmente ha hablado sobre sus acciones hace años, y es una revelación tan explosiva que amenaza con su legado completo. Vamos directo al grano. La mujer, la amistad y la cámara en el dormitorio. En agosto de 2025, 19 días después de que el mundo fuera informado de que Terry Gene Blair, el hombre que toda una generación de aficionados del entretenimiento deportivo conocía simplemente como Hulk Hogan, había muerto de un paro cardíaco, una cámara capturó a alguien emergiendo bajo la luz solar de Tampa. No estaba haciendo nada sensacional. No estaba sosteniendo una conferencia de prensa, caminando una alfombra roja o emitiendo un comunicado. Estaba usando un sostén deportivo y pantalones de yoga, deteniéndose en una tienda de conveniencia, realizando una tarea ordinaria en lo que parecía ser una tarde ordinaria. Y sin embargo, las cámaras estaban allí, las fotos se publicaron, la cobertura siguió. Porque ella no era una persona ordinaria, no a los ojos del mundo que la había estado observando durante más de una década. Era Heather Clem, ahora usando su apellido de soltera, Heather Cole, la mujer que había sido colocada en el centro de uno de los escándalos de privacidad de celebridades más explosivos, de mayor alcance y legalmente consecuentes del siglo XXI. Y el hecho de que su salida fuera todavía considerado un evento noticioso en 2025 te decía todo lo que necesitabas saber sobre el tamaño y la persistencia de la sombra proyectada por una cámara oculta en un dormitorio de Tampa 18 años antes. Esta es la historia de esa cámara, de la amistad que la hizo posible, de la traición que la hizo peligrosa, del litigio que sacudió toda la base de los medios de Internet, y de los escombros profundamente personales que todo eso dejó atrás. No solo para la leyenda de la lucha libre, cujos momentos privados fueron capturados en ella, sino para la mujer que testificó que nunca quiso que esos momentos fueran grabados en primer lugar, y que ha sido seguida por esa historia cada día desde entonces. Esta es la historia de por qué incluso ahora que Hulk Hogan se ha ido, la controversia de Heather Clem se niega a soltar su agarre sobre su legado. No solo como una nota al pie, no como una broma, sino como un capítulo genuinamente definidor en la vida del nombre más reconocible en la historia de la lucha libre profesional. Para entender cómo todo esto llegó a existir, tienes que retroceder a mediados de los años 2000. De vuelta a una época cuando Hulk Hogan no era simplemente un nombre, sino una institución, un monumento cultural construido durante 2 décadas de reinados de campeonato, eventos principales de WrestleMania, apariciones en películas, y el tipo de estado de ícono que muy pocos atletas en cualquier deporte realmente llegan a lograr. La bandana, los pantalones amarillos, la oreja cubierta hacia la multitud, la patada de pierna. Había estado haciendo esto más tiempo que algunos de sus fanáticos habían estado vivos. Pero la fama, como tiene la costumbre de hacer, había llegado con sus propias complicaciones. Su matrimonio con Linda Clerage, una asociación de 26 años que había sido el fundamento personal debajo de todo ese espectáculo profesional, se estaba desmoronando. Tranquilamente al principio, de la manera que a menudo lo hacen los matrimonios largos, y luego de maneras que no eran tranquilas en absoluto, desarrollándose en tabloides y eventualmente en un programa de televisión de realidad que suponía celebrar a la familia, y en cambio documentó su fractura. Hogan se describió a sí mismo durante este periodo como un hombre en crisis, deprimido, quemado, sintiendo a pesar de todo lo que había construido y todo por lo que era reconocido, como si sus mejores años hubieran quedado atrás y el terreno bajo sus pies se estuviera hundiendo. Fue en este estado, vulnerable, aislado y muy lejos del intérprete invencible que había encabezado los eventos más grandes en la historia de la lucha libre, que el arreglo con Bubba comenzó. Todd Clem. Si no lo conocías por ese nombre, lo conocías como Bubba the Love Sponge, una personalidad de radio del área de Tampa, que había hecho su reputación con contenido de choque y el tipo de transmisión que deliberadamente empujaba en cada límite que podía encontrar. Bubba y Hogan habían desarrollado una amistad genuina durante el curso de mediados de los años 2000. El tipo de cercanía que sucede entre hombres que hablan todos los días, que confían cosas que no dirían a nadie más, que se tratan el uno al otro como verdaderos amigos y no solo como contactos profesionales. Bubba tenía una esposa, su nombre era Heather. Y el matrimonio de Clem, según todos los relatos que eventualmente salieron a la luz en la corte, operaba bajo un arreglo particular, un matrimonio abierto en el cual Heather tenía relaciones sexuales con otros hombres, aparentemente con el conocimiento y el aliento activo de Bubba como parte de lo que fue descrito como su estilo de vida alternativo. Heather misma contó una historia muy específica sobre su papel en todo esto cuando testificó en una deposición de 2015 que fue reproducida públicamente durante el juicio civil de 2016. Dijo que había entrado en los encuentros con Hogan no por ningún interés personal o deseo, sino porque Bubba lo exigía. Describió a su esposo como manipulador. Dijo que no tenía ningún interés previo en Hogan en un contexto sexual y caracterizó los encuentros como algo ingenierado por un esposo controlador que disfrutaba de grabaciones de ella con otros hombres, como parte de un arreglo que había construido. Ella no fue la arquitecta de lo que sucedió. Ella fue, según su propio relato, una participante en el diseño de alguien más.
Hogan, por su parte, tampoco cayó inmediatamente en este arreglo. Había sido propuesto por la pareja en múltiples ocasiones antes de que alguno de los encuentros tuviera lugar. Pero en un punto bajo en su vida, sintiéndose deprimido, confiando completamente en ellos y agotado por el colapso continuo de su matrimonio, testificó que eventualmente se rindió y cedió. No estaba en un lugar donde tuviera la voluntad o los medios para seguir diciendo que no. Y Bubba era su mejor amigo. No esperas que tu mejor amigo esté construyendo una trampa. Los encuentros tuvieron lugar durante el curso de julio de 2007. 3 encuentros sexuales separados, todos en la casa de Tampa compartida por Bubba y Heather. Todos capturados en una cámara oculta que Bubba había instalado en el dormitorio, supuestamente para propósitos de seguridad, sin el conocimiento o consentimiento de Hogan. Los registros de la corte lo confirman. Las transcripciones de selladas del juicio de 2016 lo confirman. Las deposiciones lo confirman. Hulk Hogan no tenía idea de que una cámara estuviera grabando. No tenía idea de que sus momentos más privados, más expuestos, más vulnerables estuvieran siendo preservados en video digital que su mejor amigo estaba quemando en DVDs y almacenando en un cajón. El primero de los 3 encuentros tuvo lugar el 3 de julio, durando aproximadamente 43 minutos en total. Y lo que la cinta capturó no fue solo actos físicos, fue un hombre desmoronándose. Después de que el encuentro sexual concluyó, Hogan se quedó, se duchó, habló, se desahogó sobre el divorcio, sobre vivir en un hotel, sobre sentir que su carrera había terminado. Estaba desprotegido de la manera que solo puedes estar desprotegido cuando crees absolutamente que nadie está mirando, y todo eso estaba en la cámara. El segundo encuentro el 13 de julio duró aproximadamente 30 minutos, y este resultaría ser el que Gawker más tarde elegiría publicar, el que encendería la mecha de todo lo que siguió. Un tercer encuentro ocurrió poco después, y fue en esta tercera grabación que algo fue capturado que no tenía nada que ver con el sexo. Una diatriba racista de Hogan sobre la relación de su hija Brooke con un hombre negro, un rapero conocido como Stax, entregada con la crueldad casual de una conversación privada que el hablante creía nunca abandonaría la habitación. Ese rant incrustado en una cinta de sexo que todo el mundo eventualmente se enteraría causaría daño profesional mucho más severo que el contenido sexual en sí. Y luego en el fondo de esa misma tercera cinta, apenas notado en medio de todo lo demás, Bubba y Heather fueron capturados discutiendo el valor potencial de chantaje de lo que estaban guardando. Un detalle que recontextualiza todo el arreglo. Esto nunca fue solo una grabación hecha en un momento de mal juicio. Había una conciencia de lo que valía. En cuanto al conocimiento específico de Heather de las grabaciones, su testimonio trazó una línea cuidadosa. Dijo que solo se enteró de que los encuentros con Hogan habían sido capturados en cámara semanas después del hecho cuando Bubba le mostró el DVD. Estaba molesta. No vio todo. Pidió que la cinta fuera destruida. La solicitud no fue honrada. Y así los DVDs se quedaron en un cajón esperando que alguien tomara una decisión. Esperaron durante 5 años y luego en 2012, alguien lo hizo. La fuga y cómo el mundo vino por Hulk Hogan. Lo que sucede con un secreto cuando está almacenado en un disco duro es que nunca permanece un secreto para siempre. Espera. Circula de pequeñas maneras al principio. Una foto aquí, un rumor allá, y luego un día se abre paso hacia una pantalla que el mundo entero puede ver. La espera termina, y el daño comienza. En 2012, fotos fijas de las grabaciones aparecieron en TMC. Hogan se movió rápidamente. Demandó tanto a Bubba como a Heather por invasión de privacidad, llegando a un acuerdo con Bubba por un reportado $5,000 y una disculpa en vivo, y llegando a un acuerdo privado con Heather también. $5,000 deja que esa cifra se asiente por un momento, por una grabación hecha sin consentimiento, almacenada durante 5 años del más famoso luchador profesional que jamás haya vivido en su momento más privado y más vulnerable. $5,000 y una disculpa en vivo. Fue menos un acuerdo, y más una señal de cuán completamente la situación se había salido del control de Hogan antes de que siquiera comenzara completamente. Los acuerdos privados, sin importar lo que cubrieran, fueron hechos inmediatamente irrelevantes por lo que sucedió el 4 de octubre de 2012. Ese día, Gawker, en ese momento uno de los medios de comunicación más traficados y más combativos en el panorama digital, publicó un extracto editado de aproximadamente 2 minutos de la grabación del 2 de julio de 2007, incluido aproximadamente 10 segundos de contenido sexual explícito. Su editor, H. Adalerio, lo publicó con la sensibilidad editorial despreocupada y desapegada que era la marca de Gawker, afirmando que el metraje provenía de una fuente anónima y argumentando que Hogan, como figura pública que había discutido abiertamente su vida sexual en entrevistas y apariciones, no tenía una expectativa razonable de privacidad cuando se trataba de su vida sexual real. La posición de Hogan fue inmediata e inequívoca. Fue humillante, no consensuada, y remotamente poco interesante. Un tribunal eventualmente estaría de acuerdo con él, pero eso fue 4 años después. Lo que la publicación le hizo en el término inmediato fue algo que ningún fallo de corte podría abordar completamente.
Hogan testificó durante el juicio de 2016 que la publicación de Gawker de octubre de 2012 lo había saboteado completamente, volteado su mundo al revés y lo había dejado incapaz de comer o dormir durante periodos extendidos. Dijo que se sentía completamente humillado, como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. No el personaje, no el performer, sino el ser humano real debajo de todo eso. Lo que lo perseguía más no era la violación abstracta de su privacidad, sino la imagen concreta a la que seguía volviendo. Fans jóvenes, niños que habían crecido viéndolo como su héroe, que ahora podrían buscar su nombre en Google y encontrar no momentos de WrestleMania, no victorias de campeonato, sino un extracto de cinta de sexo de 2 minutos en un sitio de chismes. El hombre que había pasado toda su carrera siendo un héroe para los niños, ahora temía lo que esos niños encontrarían cuando lo buscaran. El daño se extendió mucho más allá de su propio estado emocional. Se había casado con Jennifer McDaniel en diciembre de 2010, un nuevo comienzo después de los escombros del divorcio de Linda, y la publicación de Gawker de 2012 llegó como una granada a lo que se suponía era su nuevo comienzo. Hogan testificó e indicó públicamente, incluidas en apariciones en el programa Howard Stern, que la liberación de la cinta perturbó a Jennifer hasta el punto en que sufrió pesadillas. Dijo que había volteado completamente su nueva vida y su nuevo rol al revés, y vinculó explícitamente las repercusiones continuas con la tensión que ejercía en ese matrimonio, un matrimonio que él mismo terminaría en 2021. La demanda presentada en la Corte Estatal de Florida después de que una Corte Federal la desestimara por motivos de jurisdicción, se convirtió en uno de los procedimientos legales más notables que involucran a una celebridad en la memoria moderna. El juicio de 2016 del condado de Penlis puso en el registro un testimonio gráfico sobre todo lo capturado en esas 3 grabaciones de julio de 2007 con Hogan llorando en el estrado, llamando al todo cosa una configuración devastadora que había sucedido durante la peor crisis personal de su vida. La defensa de Gawker fue construida sobre el argumento de que Hogan había renunciado a cualquier derecho a la privacidad al hablar abiertamente sobre su vida sexual en contextos públicos, que había una consistencia lógica y legal entre un hombre que bromea sobre sus hazañas sexuales en entrevistas y un hombre que luego no puede reclamar privacidad cuando surge metraje de esas hazañas. El contraargumento de Hogan fue la palabra kayfabe, el término de lucha libre profesional para un personaje público ficcional construido, e insistir que todo lo que había dicho públicamente sobre su vida sexual era parte del personaje, no del hombre. Habían invadido al hombre. También había una arquitectura financiera detrás de la demanda que solo se hizo clara después de que el veredicto fue anunciado. Peter Thiel, el multimillonario de Silicon Valley y crítico de Gawker de largo tiempo, había estado financiando secretamente el desafío legal de Hogan, un arreglo que más tarde confirmaría públicamente, describiéndolo como una respuesta a lo que veía como años de periodismo imprudente e invasivo de la salida. La participación de un financiero multimillonario en lo que parecía ser un caso estándar de privacidad de celebridades transformó la comprensión pública de lo que la demanda realmente se trataba. No solo la humillación de un hombre, sino un esfuerzo coordinado para responsabilizar a una organización de medios en el único idioma que entendería. El 18 de marzo de 2016, el jurado entregó su veredicto. 315 millones en daños compensatorios, más 25 millones en daños punitivos, un total de aproximadamente 140 millones. Era un número tan enorme que funcionaba menos como un fallo judicial y más como una declaración. Gawker presentó quiebra en junio de 2016. Para noviembre, había llegado a un acuerdo con Hogan por 31 millones sin una apelación presentada. El sitio web que había publicado la cinta dejó de existir. La AP informó sobre el legado expansivo de la demanda, no solo como una victoria financiera para Hogan, sino como un punto de referencia en la ley de medios, un caso que obligó a un recuento nacional con la pregunta de qué celebridad realmente renuncia y qué no. Pero la victoria legal, sin importar lo dramática, fue solo la mitad de la historia porque la cinta de sexo, resultó, no era lo que en última instancia causaría el daño profesional más grave a Hulk Hogan. Esa distinción pertenecía a algo capturado en la tercera grabación. Algo que no tenía nada que ver con Heather Clem, nada que ver con Gawker, y todo que ver con una conversación privada que Hogan había creído con un error catastrófico que estaba entre solo él y 2 personas en las que confiaba. En julio de 2015, transcripciones de juicios selladas de esas mismas grabaciones de 2007 que contienen los comentarios racistas de Hogan sobre la relación de su hija Brooke con un hombre negro, incluido su uso repetido de la palabra N, filtraron a National Enquirer y Radar Online. Las repercusiones fueron inmediatas y totales. WWE terminó el contrato de Hogan el 24 de julio de 2015. Eliminaron su nombre del sitio web, retiraron mercancía, lo sacaron de la página del Salón de la Fama, lo sacaron de la programación, incluido Tough Enough, donde había estado sirviendo como juez. La compañía emitió una declaración diciendo que estaba comprometida a abrazar y celebrar individuos de todos los orígenes. Hogan se disculpó públicamente, llamó al lenguaje inaceptable, insistió en que no era quien era.
La respuesta de la industria comunicó que la disculpa fue escuchada y que no fue suficiente. Este fue el punto más bajo de su carrera posterior. 3 años de exilio efectivo de la organización que había ayudado a construir en un fenómeno global. La cinta de sexo, como resultó, fue algo en lo que la industria estaba preparada para trabajar. El lenguaje racista incrustado en las mismas grabaciones fue algo más. El 15 de julio de 2018, WWE lo reinstauró al Salón de la Fama después de que se reuniera con el talento y reflexionara sobre el incidente. Pero la reinstatement fue condicional, tentativa, y nada como el regreso incondicional de una leyenda amada. Regresó por apariciones esporádicas, mostró en eventos, intentó reconstruir, y cuando hizo su aparición final en WWE Raw en enero de 2025 en Los Ángeles, ayudando a lanzar la nueva era de la promoción en Netflix, las multitudes en la arena se volvieron en su contra, abucheando al hombre que una vez había sido su héroe. Los abucheos lo dijeron todo lo que los registros de la corte no podían, el escándalo que se niega a ser enterrado. Hay un detalle en esta historia que un guionista sería advertido de cortar en los motivos de que era demasiado perfectamente construido, demasiado directo, demasiado simétrico para ser plausible en una narrativa realista. Y sin embargo, está ahí en el registro histórico, inmóvil y exacto. El 24 de julio de 2015, las transcripciones racistas de esas cintas de 2007 filtraron y le costaron a Hulk Hogan su contrato de WWE, el peor golpe profesional de su carrera posterior. Un momento que representó en una sola tarde la disolución de la imagen que había pasado 30 años construyendo. Ese fue el día que el peso total de las grabaciones secretas se estrelló contra su vida profesional. Y luego, exactamente 10 años después, hasta la fecha del calendario, el 24 de julio de 2025, Hulk Hogan murió de un paro cardíaco en su casa en Clearwater, Florida, a la edad de 71 años. El aniversario de su mayor humillación pública se convirtió en la fecha de su muerte. No podrías escribirlo. No podrías inventarlo. Simplemente sucedió con la precisión indiferente de la vida real, que no tiene interés en lo que es dramáticamente apropiado. Las principales agencias de noticias comenzaron a publicar extensas necrológicas y retrospectivas dentro de horas de que la noticia se rompiera. Y prácticamente cada una de ellas fue al mismo lugar, no a los reinados de campeonato primero, no a los momentos de WrestleMania. Fueron a las cintas. Fueron a las 3 grabaciones de julio de 2007, la cámara oculta, la demanda de Gawker, el rant racista, el despido de la WWE y la larga y complicada secuela que había perseguido a Hogan en cada año restante de su vida. La cobertura trató el escándalo de la cinta de sexo no como una nota al pie de su legado, sino como un capítulo central definidor de él, tejido inseparablemente en la misma narrativa que sus mayores logros en el ring. La salida Consequence incluso anotó específicamente la sincronización inquietante que Hogan murió exactamente 10 años después de la fuga de transcripciones racistas que había destruido su posición en la WWE. La simetría no se perdió en nadie. En ese mismo día, 24 de julio de 2025, el hombre que había hecho esas grabaciones finalmente dijo lo que nunca había podido decir a Hogan a la cara. Todd Bubba, The Love Sponge, hablando con TMC, se describió como con el corazón roto y devastado por la noticia de la muerte de Hogan. Dijo que los problemas entre ellos fueron principalmente mi culpa. Dijo que amaba a Hogan como amigo y estaba con el corazón roto de que nunca tendría la oportunidad de disculparse en persona. Esa última frase, nunca tener la oportunidad, llevaba consigo el peso completo de 13 años de silencio y distanciamiento. 13 años desde la demanda. 13 años desde que Hogan cortó el contacto con el hombre en el que había confiado más que en casi nadie más en su vida. Y ahora la ventana para la reconciliación estaba permanentemente cerrada. La disculpa era real. Fue sincera. Y fue demasiado tarde por 13 años. La relación de Bubba con toda la historia sórdida había sido larga y pública, incluso antes de la muerte. Ya en 2018 había declarado públicamente que debería haber destruido las grabaciones, o mejor aún, nunca haberlas hecho en primer lugar. Aparentemente se había llegado a un acuerdo con Hogan por esa suma asombrosa de $5,000 y una disculpa en vivo, una cifra que en contexto representaba menos un acuerdo que un reconocimiento de lo que había sucedido, despojado de cualquier responsabilidad significativa. Y en todo, en la demanda y el juicio y el veredicto y la quiebra de Gawker y el despido de la WWE y la reinstatement, los dos hombres nunca volvieron a hablar. La amistad que había hecho todo esto posible, la cercanía que había puesto a Hogan en ese dormitorio en primer lugar, había sido permanente, irreversiblemente destruida por lo que Bubba construyó dentro. El 12 de agosto de 2025, 19 días después de la muerte de Hogan, Heather Clem fue fotografiada en público por primera vez desde su muerte. Las imágenes se publicaron en TMC y se distribuyeron en medios de comunicación de celebridades y entretenimiento casi de inmediato. Sostén deportivo, pantalones de yoga, una tienda de conveniencia en Tampa, una tarea completamente ordinaria. Y sin embargo, la cobertura fue extensa porque a los ojos del ecosistema de medios que había rastreado esta historia durante más de una década, su reaparición era inherentemente significativa.
un recordatorio visual que la mujer en el centro del escándalo, la mujer que había testificado que nunca quiso ser grabada y había pedido que las cintas fueran destruidas, seguía aquí, seguía viviendo con esto, seguía pegada en la conciencia pública a algo que había solicitado específicamente ser eliminado. Heather y Bubba se divorciaron en 2012, el mismo año que la publicación de Gawker detonó el escándalo en la vida pública. Había pasado los años desde entonces, en gran medida fuera de los reflectores, pero los reflectores nunca la habían dejado completamente. Simplemente estaba esperando, como siempre había sido, una razón para volver. Esa razón volvió en forma legal apenas 6 semanas después de la muerte de Hogan. El 5 de septiembre de 2025, el juez del distrito de EEUU, Tom Barber, otorgó una orden de restricción temporal bloqueando a Bubba the Love Sponge de usar cualquier parte de la cinta de sexo de 2007 en un documental que estaba involucrado en desarrollar. La orden fue obtenida en nombre de la herencia de Hogan, impulsada significativamente por Nick Bolea, el hijo de Hogan, quien había presentado una demanda para prevenir lo que la Corte determinó constituiría una infracción de los derechos de la herencia y el uso no autorizado de las grabaciones personales e información que contenían. La compañía de producción se resistió en presentaciones de corte posteriores. La maquinaria legal continuó moliendo como lo había hecho durante casi 2 décadas. Como si el escándalo no tuviera ningún interés en concluir simplemente porque el hombre cuya privacidad había sido originalmente violada ya no estuviera vivo para verlo. Las dinámicas familiares que rodeaban todo esto eran, para decirlo suavemente, complicadas. La hija de Hogan, Brooke, había crecido a los ojos del público. En el programa de realidad, Hogan Knows Best, en la cobertura de tabloides de su carrera musical, y luego más dolorosamente en la cobertura de lo que el rant racista de la tercera cinta había dicho sobre su vida personal. A principios de agosto de 2025, Brooke hizo lo que fue ampliamente descrito como una confesión pública impactante sobre el escándalo filtrado, abordando el impacto de todo el asunto en su vida y pesando públicamente sobre el papel de Bubba en la narrativa continua. También señaló a otros a quienes acusó de difundir mentiras sobre la familia, e informes indicaron que había estado amenazando con acciones legales contra personas a quienes responsabilizaba de dar forma a la historia pública alrededor de su padre y su familia de maneras que encontraba deshonesta. Los reportajes posteriores describieron a Brooke como efectivamente sin contacto con Hogan en el periodo anterior a su muerte, y Linda, la primera esposa de Hogan, informadamente describió a la familia como estando en el peor lío en la secuela de su muerte. Los niños habían sido daños colaterales desde el principio. Habían crecido en cámara, su vida familiar transmitida como entretenimiento, y luego habían visto cómo grabaciones privadas realizadas sin consentimiento, filtraron sin autorización, agregaron capa tras capa de humillación pública y enredo legal a relaciones que ya estaban tensas hasta el punto de quiebre. Las cintas que Bubba había hecho en un dormitorio de Tampa durante 3 noches en julio de 2007 no solo habían costado a Hulk Hogan su amistad, su privacidad y casi 3 años de su carrera. Se habían extendido hacia las vidas de personas que no tenían nada que ver con nada de esto. Una hija cuyos comentarios racistas de su padre sobre su vida amorosa se convirtieron en noticias nacionales. Un hijo luchando en la corte para proteger la herencia de su padre del mismo hombre que había traicionado a su padre en la vida. Para cuando Hogan se casó con su tercera esposa, instructora de yoga Sky Daly, en septiembre de 2023, con una diferencia de edad de 25 años entre ellos, el veredicto de Gawker estaba 7 años en el pasado. La reinstalación de la WWE tenía 5 años. Había reconstruido de las maneras disponibles para él. Había avanzado de las maneras que alguien con su historia particular puede avanzar. Pero el escándalo se había convertido permanentemente incrustado en su identidad pública de una manera que no sentencia legal de victoria. Ninguna reinstalación, ningún matrimonio nuevo podía completamente disloye. Cuando atravesó la cortina en su última aparición en Raw en enero de 2025, los abucheos estaban esperándolo. Siempre iban a estar allí porque la memoria de la multitud es más larga que cualquier acuerdo de acuerdo. La historia de Hulk Hogan y Heather Clem es en su esencia una historia sobre lo que sucede cuando la vulnerabilidad privada se encuentra con una lente oculta. Hogan fue un hombre en crisis. Genuinamente, profundamente en crisis cuando esos encuentros tuvieron lugar. No fue el personaje. No fue el Hulkster. Fue un ser humano que estaba deprimido y aislado, y confiando en la persona equivocada, vertiendo su corazón en lo que creía era un espacio privado, sin saber que cada palabra y cada momento de él estaba siendo preservado para propósitos que solo se harían claros años después. La demanda que siguió estableció un precedente de punto de referencia sobre los límites de lo que los medios de comunicación pueden publicar bajo la bandera del interés público. Un precedente con implicaciones que se extendieron mucho más allá de un luchador y un sitio de chismes. Pero para Hogan personalmente, el precedente fue un consuelo frío, ganó y aún le costó casi todo. Heather Clem había pedido que la cinta fuera destruida.
Esa solicitud, tan simple y razonable como era, fue ignorada, y así aquí estamos casi 2 décadas después. El sujeto de esas grabaciones está muerto, su herencia está en la corte, su hijo está luchando sobre derechos documentales. Su hija está haciendo confesiones públicas. Su antiguo mejor amigo está emitiendo disculpas.